a ver la ley valenciana, la mala ley valenciana, entre comillas, de custodia compartida, y vamos a iniciar con el régimen de convivencia, y la ponencia la va a dar la profesora Esther Algarra, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, buena amiga, ha venido muchas veces, y es un tema que ya pues, conoce bien, ¿verdad? En general el derecho civil valenciano. Así que sin más palabras, tienes la palabra, Esther. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Primero de todo, mi agradecimiento al profesor de Berga por la invitación, también al comité organizador de estas jornadas. Para mí pues es un placer poder acompañarle en todas las actividades que organiza, que son muchas y muy buenas. Bueno, yo conozco el tema un poco mucho. El profesor Barceló y yo trabajamos sobre este tema y lo que yo les voy a contar en el tiempo que tengo hoy pues es un poco fruto de las reflexiones que nos hicimos en aquel momento al abordar por primera vez pues esta cuestión de la llamada custodia compartida en la ley valenciana. Debo decirles también que no esperen mucho de mi presentación, porque después de la maravillosa presentación que han visto de la profesora Cobas, con muchas fotos, películas, etc., esta es mi única foto. El resto va a ser texto, texto y más texto, ¿de acuerdo? Simplemente como auxilio para que tengan delante a lo mejor el texto de la ley o algunas cuestiones que voy a plantear. Bien. Bueno, la Ley 5/2011 de 1 de abril, como saben, reguladora de las relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, pues es una ley novedosa respecto a los criterios que introduce si la comparamos con el sistema previsto en el Código Civil, aunque tampoco es que sea excesivamente innovadora, porque esta era ya la tendencia que empezaba o ha empezado a verse también en otras legislaciones autonómicas como Aragón, Cataluña, Navarra y recientemente pues también la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha tendido a procurar esta cuestión de la custodia compartida en aquellos casos, indicando que esto no es un sistema que se oponga exactamente a lo que prevé el Código Civil. Bueno, la ley valenciana parte de una realidad que la misma baraja en su preámbulo, indicando que lo que hay en la realidad actual pues es una preocupación creciente por conseguir el adecuado desarrollo del interés del menor en una situación de crisis familiar, y la idea de que cuando se produce una ruptura en el ámbito de una familia, una ruptura o bien una situación de no convivencia entre los progenitores, pues que esto no afecte al interés superior del menor, que haya un principio de igualdad entre los progenitores y que se respete el derecho de cada uno de los menores a convivir con sus progenitores, con ambos. El legislador valenciano lo que nos dice es que ya fue sensible a esta realidad, que quedó plasmada en la Ley 12/2008 de 3 de julio de la Generalitat de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia, cuyo artículo 22 recogía un sistema de principios y valores que ahora se plasman en la ley. ¿Cuáles son esos principios y valores? Voy a ir rápido con este tema porque sí que me gustaría centrarme en las 3 o 4 cuestiones que quizás son más interesantes de la ley y un poco la aplicación de la misma que viene haciendo la jurisprudencia. Bueno, pues el principio de coparentalidad, principio que debe aplicarse en el cuidado y atención de los hijos menores, que corresponde a ambos progenitores por igual. Ambos deben participar por igual en la toma de decisiones que afecten a sus hijos. El principio de convivencia igualitaria, principio que se refleja en que cada uno de los hijos tiene derecho a convivir con ambos progenitores. En caso de separación, la ley dice en caso de separación, cualquier circunstancia en la que los progenitores no conviven. Esa convivencia igualitaria, después analizaremos qué significa esto de los tiempos igualitarios. Derecho de cada menor a mantener relaciones personales, contacto directo con sus progenitores de modo regular. Derecho también a mantener relaciones no solo con sus progenitores, sino también con otros familiares, mantener relaciones con sus abuelos, con sus hermanos y con los demás parientes próximos y allegados. Y bueno,
Como siempre, el tema del interés superior del menor. Prevalecerá siempre dicho interés a la hora de tomar una decisión. Como dice el propio preámbulo de la ley, esta ley asume plenamente todos esos principios en el planteamiento de la regulación que aborda. Una cuestión interesante a destacar es que nuevas reglas, también nuevos términos. Se abandona la expresión patria potestad, en su lugar se habla de autoridad parental. En la ley ya no aparece la referencia a patria potestad, esta es una tendencia que también se viene observando en otros ordenamientos. Se habla de régimen de convivencia en lugar de custodia. El propio preámbulo de la ley nos dice que el término custodia ya se queda corto, incluso obsoleto para las pretensiones de la propia ley. Sin embargo, la realidad de las cosas hace que esta ley siga siendo conocida como Ley Valenciana de Custodia Compartida. Popularmente se la conoce así, no se habla de ley de convivencia compartida, sino que la terminología todavía cuesta un poco de que se vaya calando entre la población, que como digo, la conoce popularmente como Ley de Custodia Compartida. Se habla de régimen de relaciones, en lugar de régimen de visitas. La idea es que se mantenga una relación continuada, equilibrada de los hijos, del hijo con cada uno de los progenitores, y luego a la vez resaltar el derecho y el deber que los progenitores tienen en todo lo relativo a la formación, educación, etcétera, de sus hijos. La ley nos dice que en este caso se exige un mayor grado de diligencia, compromiso y cooperación. Bueno, yo creo que los padres, en relación con la educación y formación de sus hijos, deben tener un grado de diligencia y de cooperación entre ellos y de compromiso, con independencia de cuál sea su relación. Que se les exija más en el caso de que no convivan, pues parece que no debería ser así. Aunque ciertamente la posición de los progenitores pues, hace bastante a la hora de que la convivencia con sus hijos pues, sea lo menor conflictiva y traumática posible para ellos. Bien, y sin más preámbulos voy a entrar ya en aquellas cuestiones de la ley que plantean mayor interés. En primer lugar, objeto y ámbito de aplicación de la ley. He ido subrayando las cuestiones en las que me gustaría entrar. El artículo 1 nos dice que el objeto de la ley es regular las relaciones familiares de los progenitores que no conviven con sus hijos e hijas sometidos a su autoridad parental y la de estos y estas con sus hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, otros parientes y personas allegadas. La presente ley será de aplicación respecto de los hijos e hijas sujetos a la autoridad parental de sus progenitores que ostenten la vecindad civil valenciana. Como vemos, hay dos bloques de relaciones familiares. Yo me voy a centrar en la primera, que era el objeto de esta presentación. Por un lado tenemos la relación de los progenitores hijos e hijas sometidos a su autoridad parental, donde la regla general que se establece es el régimen de convivencia compartida, y por otro lado tenemos las relaciones de los hijos e hijas con sus hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, otros parientes y personas allegadas. Yo no voy a entrar en esta parte de estas relaciones, pero sí señalar que la regla general es que se establezca que la relación con estos parientes se produzca aprovechando la estancia del hijo o de la hija con el progenitor de la línea correspondiente, para evitar que haya que fijar, por un lado, un régimen de convivencia con un progenitor, con el otro, con los parientes de uno, con los parientes de otro, lo cual sería bastante complicado a veces de articular en la práctica. Por eso lo que se hace es, salvo excepciones, donde las relaciones pudieran ser conflictivas o no posibles, es que las relaciones con estos parientes se tengan aprovechando la estancia del menor con el progenitor de la línea correspondiente. La ley señala que regula las relaciones familiares, pero no se limita solo a esto. Evidentemente regula las relaciones familiares, esos dos bloques que acabo de mencionar, pero regula también la atribución del uso de la vivienda de ajuar familiar y los gastos de atención a los hijos e hijas. Estos temas les van a hablar después. Yo simplemente les adelanto aquí que la atribución de la convivencia compartida tiene incidencia, tanto en la atribución de la vivienda familiar como en la determinación de los gastos de los hijos. La ley se aplica cuando los progenitores no conviven, bien porque no han convivido nunca, bien porque hay un supuesto de nulidad, de separación, de divorcio, o bien porque hay una ruptura de una pareja de hecho. Se habla de hijos e hijas sometidos a la autoridad parental.
Una duda que se plantea, por lo menos a mí se me ha planteado, analizando la terminología de la ley, es que la ley se refiere a menores en los artículos 3, 4 y 5. Está haciendo constante referencia a hijos e hijas menores. Sin embargo, en los artículos 1 y 2 se refiere a hijos sujetos a autoridad parental. No se refiere a hijos e hijas menores, sino sujetos a autoridad parental. Por lo tanto, cabría entender que caben aquí no solo los menores, sino también los mayores incapacitados respecto a los que se haya prorrogado o rehabilitado la patria potestad, porque están sujetos a la autoridad parental, en este caso de sus padres. Se plantea la duda, como digo, por lo menos a mí se me planteaba por la diferente terminología que está empleando la ley. Yo creo que se incluyen ambos, porque no tendría sentido dejar fuera del ámbito de aplicación de la ley a los hijos mayores de edad que hayan sido incapacitados. Segunda cuestión, se habla de hijos e hijas que ostenten la vecindad civil valenciana. La redacción del artículo 2 podría dar lugar a cierta confusión, tal y como está redactado. El artículo 2 dice que la presente ley será de aplicación respecto de los hijos e hijas sujetos a la autoridad parental de sus progenitores que ostenten la vecindad civil valenciana. Podríamos plantearnos, la vecindad civil valenciana deben ostentarla tanto los hijos e hijas como los progenitores, o solo los primeros. Bien, en este caso el propio legislador en el preámbulo señala que el ámbito de aplicación de la ley viene determinado por la vecindad civil de los hijos e hijas. Por lo tanto, hay que atender a la vecindad civil de los menores, también si hubiera, si fuera el caso, de los hijos mayores incapacitados. No es la vecindad civil de los progenitores o de uno de ellos, sino la de los hijos. En este sentido, se respetan las reglas que establece el Código Civil en el artículo 9.4, determinando que en las relaciones parentales estará dice literalmente el precepto, se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse esta, se estará a la residencia habitual del hijo. Por lo tanto, es la vecindad civil del hijo o hijos lo que debe determinar el ámbito de aplicación de la ley. Por lo demás, la vecindad civil se determinará conforme a lo que dispone el artículo 14 del Código. La ley no entra a regular esto, por supuesto, y no debemos confundir, esto ya se sabe, la vecindad civil con la mera residencia en el territorio de la comunidad. La ley contiene una serie de definiciones de lo que se entiende por régimen de convivencia compartida, régimen de convivencia individual, régimen de relaciones, pacto de convivencia. He reproducido aquí las definiciones para ir analizando aquellas cuestiones que se puedan plantear. Bien, régimen de convivencia compartida, pues es un sistema dirigido a regular, organizar la cohabitación de los progenitores que no conviven entre sí con sus hijos e hijas menores. ¿Caracterizado por qué? Por una distribución, nos dice la ley, igualitaria y racional del tiempo de cohabitación. Y esto se acuerda voluntariamente por los progenitores o, en su defecto, por autorización judicial. Distribución igualitaria y racional del tiempo. La primera cuestión que nos podemos plantear es si la distribución de los tiempos debe ser matemáticamente idéntica, debe ser exacta, debe ser una distribución al 50%. No es necesario que esto sea así. Hay convivencia compartida cuando lo que hay es una distribución equitativa de los tiempos, no necesariamente una distribución idéntica del tiempo que cada hijo pasa con cada uno de sus progenitores. Hay que atender a las circunstancias del caso y, por lo tanto, la distribución, como digo, tiene que ser equitativa, no idéntica. El hecho de que no sea idéntica no implica que no haya una convivencia compartida. Hay que poner el acento en el tema de la pernocta intersemanal. Para algunos es lo que marca la diferencia entre que haya convivencia compartida o que haya una atribución de convivencia individual con un régimen de visitas. Para otros, en cambio, lo que importa es la dedicación e implicación de ese progenitor en la vida del menor.
Bien, son dos opiniones. Yo creo que no es determinante el tema de la pernocta intersemanal, aunque la tendencia pueda ser a que sí se acuerde dicha pernocta. ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Bueno, la ley no indica un sistema o una modalidad concreta, porque pueden darse distintas situaciones. Podríamos encontrarnos con que los hijos queden en el domicilio familiar y que sean los progenitores los que se vayan alternando en el uso del mismo. Esta solución, aunque en algunos casos se ha podido aplicar, no es la más conveniente y no es la que se viene aplicando en la práctica. Es una solución costosa porque al final tiene que haber 3 viviendas, es una solución que puede ser conflictiva. Que los hijos, la otra posibilidad, que los hijos se trasladen al domicilio de cada progenitor, a uno de los cuales podría atribuírsele el uso de la vivienda familiar. En cuanto a la distribución de los tiempos, podría hacerse por días, por semanas, por quincenas, por meses, etc. Como les decía, la ley no determina una modalidad concreta. La situación más frecuente, pues que los progenitores vivan en domicilios distintos y que los hijos convivan en el domicilio de cada uno de ellos por los periodos que se hayan determinado. Pueden ser periodos alternos de días, semanas o meses. Régimen de convivencia individual, la ley lo define también, es cuando esa cohabitación se produce con uno solo de los progenitores, sin perjuicio del derecho del otro a disfrutar de relaciones con sus hijos que tendrían que estar adaptadas a las circunstancias del caso. Y luego nos define también la ley el régimen de relaciones. La ley solo establece un régimen de relaciones cuando atribuye el régimen de convivencia a un solo progenitor. No está diciendo nada de este régimen de relaciones cuando el régimen de convivencia se atribuye a ambos progenitores durante los tiempos en los que el menor no está con alguno de ellos. Bueno, la explicación que quizá podemos encontrar es que la ley pretende que esa convivencia, que es compartida, se produzca sin que haya periodos grandes en los que los hijos no tengan relación con los padres, y por esto no se prevé ese régimen de relaciones en algunos casos en los que hay esa convivencia compartida. Bien, cuando los progenitores no convivan o su convivencia haya cesado, pueden otorgar un pacto de convivencia familiar en el que acordarán los términos de su relación con los hijos e hijas. Se respeta el principio de autonomía de la voluntad y será solo a falta de acuerdo cuando el régimen de convivencia, la atribución de la vivienda y los gastos sean determinados por la autoridad judicial. Bueno, se nos puede plantear la duda, dado que se respeta ese principio de autonomía de la voluntad, si el régimen de convivencia que exigen los padres debe ser en todo caso respetado por el juez. ¿Podrían los padres excluir la convivencia compartida e imponer de mutuo acuerdo un régimen de convivencia individual? O al revés, ¿pueden los padres acordar una convivencia compartida y estaría el juez obligado a aceptarlo si no es esto lo más conveniente para el menor? Bien, yo creo que la respuesta debe ser que no. Debe ser que no, fundamentalmente porque el pacto de convivencia familiar está sujeto a aprobación judicial o del Ministerio Fiscal, tal y como determina el artículo 4.4 de la ley, y el juez debe tener presente en todo caso el interés del menor. Esto lo traigo a colación por lo que vamos a ver inmediatamente después. Por lo tanto, un acuerdo de convivencia compartida o un acuerdo de convivencia individual puede ser modificado por el juez en interés del menor. El artículo 5 comienza hablando de lo que son las medidas judiciales. A falta de pacto entre los progenitores, será la autoridad judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la que fijará los extremos enumerados en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley. El apartado 2 del artículo 4 se refiere al contenido mínimo que debe cubrir ese pacto de convivencia familiar. Me parece muy acertado que el artículo 5 lleve por título medidas judiciales, cuando la mayor parte de su contenido se dedica a fijar el régimen de convivencia y de relaciones. Quizá hubiera sido más acertado dedicar un breve artículo, para evitar confusión, a describir el supuesto de hecho que da origen a estas medidas judiciales, es decir, a falta de acuerdo entre los progenitores, la autoridad judicial será quien determine estas cuestiones, y a partir de ahí explicar el régimen de convivencia, la atribución de la vivienda
y los gastos de los hijos. Bien, entrando ya en el análisis de la regla general que establece la ley, que es el régimen de convivencia compartida, el propio legislador en su preámbulo pues señala las pretensiones del régimen de convivencia compartida, hablando de que pretende facilitar un mejor encaje de la nueva situación familiar por parte de cada menor, que pueda mantener los lazos de afectividad con ambos, que disminuya el nivel de litigiosidad y que se favorezca la corresponsabilidad y la distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres en las reglas familiares, en las relaciones familiares. El artículo 5.2 de la ley señala que, como regla general, atribuirá a ambos progenitores de manera compartida el régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ellos. Cuestiones que se plantean aquí, pues la primera de ellas, ¿y si se oponen los dos? Porque literalmente la ley está diciendo que no será obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores. Traigo esta colación en relación con lo que he dicho antes, ¿no? Que se respeta la autonomía de la voluntad, que es el acuerdo de los progenitores al respecto, pero ese acuerdo no se va a imponer en cualquier caso, ¿no? Por lo tanto, si se oponen los dos, la primera conclusión a la que podríamos llegar, siguiendo el tenor literal de la ley, es que si se oponen los dos, entonces no cabría el régimen de convivencia compartida. Sin embargo, esta conclusión sería errónea, porque el juez sí que podría poner ese régimen de convivencia compartida, que es la regla general que se establece en la ley, aunque se opusieran ambos progenitores, ¿eh? Se respeta la autonomía de la voluntad de los progenitores, pero no se impone al juez. Todo ello teniendo siempre presente el interés del menor. Tampoco es obstáculo a establecer este régimen de convivencia compartida las malas relaciones entre los progenitores. Pero ¿y si las relaciones entre los progenitores fueran especialmente conflictivas? Es normal que las malas relaciones no sean causa bastante para evitar que se pueda imponer este régimen de convivencia compartida, porque si no, al final estaríamos dejando en manos de uno de ellos el que no se pudiera adoptar esta convivencia compartida, simplemente alegando esas malas relaciones, pues ya sería bastante como para no ponerla. Esto sería contrario al principio general de la ley, la regla general, que es la convivencia compartida. Ahora bien, hay que estar a cada caso concreto, porque si las relaciones son especialmente conflictivas y esto fuera perjudicial para el interés del menor, sí que esas malas relaciones podrían suponer no adoptar un régimen de convivencia compartida, siempre y cuando, como digo, esto fuera contraproducente para el interés del menor. ¿Y si no hay relaciones entre los progenitores? Tampoco esto es obstáculo para poder acordar la convivencia compartida si fuera lo mejor para el menor. Por lo tanto, el régimen de convivencia compartida es la regla general, pero no significa aplicación automática, sino que hay que analizar las circunstancias en cada caso concreto. No estamos hablando de una aplicación automática de la ley, régimen de convivencia compartida siempre y en cualquier caso, sino que hay que ver cuáles son las circunstancias en cada caso concreto, eso sí, teniendo siempre en cuenta que la regla general que establece la ley es este régimen de convivencia compartida. El artículo 5 está atribuyendo a la autoridad judicial pues, que haga esa ponderación necesaria para establecer el régimen de convivencia que estime más idóneo atendiendo al interés superior del menor. Así lo dice el artículo 5.3. Antes de fijar régimen de convivencia, y a la vista de la propuesta de pacto de convivencia, la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes factores. Y la ley enumera una serie de factores a los que me voy a referir muy brevemente, empezando por el tema de que no son números clausos, no son un número cerrado de factores. Bien, se habla de la edad, con especial consideración al tema de los menores lactantes, donde se señala que el régimen de convivencia puede ser provisional con una menor extensión. Yo entiendo aquí que sería sin pernocta con el padre, que en el periodo de edad
primera o corta edad, que se refiere a los lactantes, ese régimen de convivencia, sin perjuicio de la relación con el padre, no va a implicar pernocta del lactante con él mismo. Y bueno, la ley está presuponiendo aquí que en edades muy tempranas el interés superior del menor es permanecer, en este caso, con la madre, sin perjuicio, como digo, que tenga relaciones con el padre. Opinión de los hijos. Hay que tener en cuenta la opinión de los hijos, ¿no?, cuando tengan la madurez suficiente y en todo caso cumplidos los 12 años. Lógicamente, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor señala el derecho del menor a ser oído en todos aquellos procedimientos que conduzcan a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Es verdad que la opinión de los hijos es importante, pero por sí sola no puede ser determinante ni relevante para establecer una convivencia individual, ¿no? Sí podría influir, establecer a lo mejor periodos de convivencia desiguales o diferentes, pero no es decisivo. Y luego, pues los tribunales vienen atendiendo a la edad del menor en el sentido de que va a ser más relevante la opinión del menor cuando mayor sea su edad, sobre todo a partir de los 14 o 15 años, teniendo en cuenta que ya se supone que se tiene un grado de madurez bastante elevado, en algunos casos sea mucho suponer, pero se va a tener en cuenta la opinión del menor. Ahora bien, sin perder de vista que las preferencias del menor no siempre van a ser lo más beneficioso para sus intereses. Como les decía, siempre hay que analizar las circunstancias del caso porque en muchas ocasiones la opinión de ese menor puede venir motivada por diversas cuestiones. Pueden tener un sentimiento de lástima hacia uno de los progenitores, pueden tener un sentimiento de miedo al cambio, puede haber una reacción negativa porque uno de los progenitores tiene una nueva relación sentimental o una nueva pareja, puede en definitiva dar una opinión porque se sienten más cómodos con uno que con otro. Quizá uno de los progenitores es más permisivo, es más laxo a la hora de fijar las reglas, etc. Por eso hay que analizar también las razones que motivan esa opinión. El tema de la dedicación pasada a la familia, el tiempo dedicado a la crianza y educación de los hijos y la capacidad para cada progenitor. Bueno, aquí hay que ver la integración que cada uno de ellos tiene en la vida del menor, desde la relación con el centro escolar, llevar y recoger a los hijos, implicarse en las actividades del colegio o del centro, acudir a las tutorías, también el tema de la atención médica, etc. De todas maneras, creo que hay que interpretar la dedicación pasada a la familia con cierta flexibilidad, porque si no fuera así, en una pareja donde uno trabaja fuera del hogar, fuera de casa, y el otro no, sería un poco complicado entender que se pueda imponer este régimen de convivencia compartida, porque claro, el que se ha dedicado plenamente a la atención del hogar y de las necesidades de los hijos podría decir que su atención pasada a la familia es muchísimo mayor que la del otro, ¿no? Su dedicación a la familia es mayor, por lo tanto este factor ha de ponderarse con flexibilidad. El tema de la capacidad de cada uno de los progenitores, pues atendiendo a un informe pericial psicológico. Parece que la ley, con el tema de los informes, obliga a pedir dichos informes, ya que son uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de fijar un régimen de convivencia. Por un lado no, por otro lado sí. Los informes no van a impedir que pueda adoptarse ese régimen de convivencia, porque sirven para auxiliar al juez, no para sustituirlo en su decisión. Por lo tanto, la falta de un informe psicológico no tendría por qué impedir el establecimiento de un régimen de convivencia compartida. Sin embargo, para el otorgamiento de un régimen de convivencia individual sí que parece que son necesarios estos informes. ¿Cuál es el argumento? Pues en el argumento que yo creo que se puede plantear para llegar a esa conclusión. En el artículo 5.3 de la ley se hace referencia a los informes junto con otros factores que son los que estamos viendo para fijar el régimen de convivencia compartida o individual. Sin embargo, en el artículo 5.4 solo se hace referencia a los informes para otorgar el régimen de convivencia individual, de donde podemos entender que en el primer caso, para la convivencia compartida, su falta no implicaría que no se pudiera acordar, mientras que en el segundo caso,
que no es la regla general, sino la excepción, que es la convivencia individual, sí que podría entenderse que los informes son necesarios y no se pueden omitir. En el tema del arraigo social, escolar, familiar de los hijos e hijas menores, también debería tenerse en cuenta su opinión en cuanto a las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores. Pues habrá que estar a jornada, horario laboral, la libertad de horarios que cada uno de ellos pueda tener, la disponibilidad de cada uno de ellos para mantener un trato directo con cada hijo o hija menor de edad, que es un factor directamente relacionado con el anterior. Aquí también se hace referencia muchas veces a que no son los progenitores los que tienen ese trato directo con los hijos, sino que intervienen terceras personas. Pues bien, en este caso, la intervención de terceras personas no debe considerarse algo que impida la atribución de un régimen de convivencia compartida, sobre todo cuando se trata de terceras personas del ámbito familiar, especialmente los abuelos, a los que se puede, y de hecho en la práctica, se recurre para que auxilien en estas tareas. Quizá la duda que se podría plantear es cuando hablamos de terceros ajenos a ese ámbito familiar, cuando estamos hablando a lo mejor de vecinos o incluso de empleados de hogar. Habría que estar en las circunstancias del caso concreto, porque si el recurso a esas terceras personas ajenas al ámbito familiar es tan frecuente que al final lo que no hay es un trato directo de cada progenitor con el hijo, pues quizá esto podría tenerse presente para no otorgar ese régimen de convivencia compartida. Y luego la ley, en una especie de cajón desastre, se hace referencia a cualquier otra circunstancia relevante a estos efectos. Aquí podemos tener en cuenta desde la cercanía de los domicilios de los progenitores, aunque nada impide que estén en municipios diferentes, si están próximos. Hay casos en la jurisprudencia donde viviendo en domicilios distintos se ha dado la convivencia individual, tener presente la vinculación afectiva de cada uno de los hijos con los progenitores, el tema del rendimiento académico, también las relaciones con las demás personas que convivan en los respectivos hogares. Hoy en día, con las familias reconstituidas, nos podemos encontrar con que puede haber una relación conflictiva con otras personas que conviven en el hogar. En definitiva, la actitud de cada progenitor, convivencia de no separar a los hermanos, también el estado de domicilio de cada uno de los progenitores, en especial la habitación y el entorno donde va a convivir o va a realizar sus tareas el menor, etc. Y para terminar, excepción, régimen de convivencia individual. El artículo 5.4 señala que se puede conceder un régimen de convivencia individual. No es la regla general, sino que sería la excepción, teniendo en cuenta el interés superior del menor y aquí, como les decía, informes sociales, médicos, psicológicos y demás que procedan. En este caso hay que establecer el régimen de relaciones. El artículo 5.5 establece el control periódico de la situación familiar, control periódico que es importante porque permite adoptar la convivencia compartida, que es la regla general, en casos dudosos, manteniéndonos el régimen en función de esos controles periódicos. La no atribución de un régimen de convivencia a uno de los progenitores. El tema de la interpretación del artículo 5, apartado 6. El artículo 5, apartado 6, señala que excepcionalmente tampoco procederá la atribución de un régimen de convivencia a uno de los progenitores cuando esté en curso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, integridad física, libertad, etcétera, etcétera, cuando, a tenor de dichos indicios, la aplicación del régimen de convivencia pudiera suponer riesgo objetivo para los hijos e hijas o para otro progenitor, tampoco cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. Dos posibles interpretaciones de este precepto: que excluye el régimen de convivencia compartida en los supuestos que contempla, o bien que excluye el régimen de convivencia individual para ese progenitor que está incurso en un proceso penal o respecto al cual hay indicios de violencia doméstica o de género, y por lógica se excluye también la convivencia compartida. Quizá del conjunto del artículo 5
podríamos inclinarnos por la segunda interpretación. Es decir, lo que está haciendo aquí la ley es no permitir atribuir un régimen de convivencia individual al progenitor incurso en ese proceso penal, etcétera, etcétera, cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. Por lógica se excluiría en este caso la convivencia compartida. Si interpretamos en su conjunto todo el artículo 5, pues esta conclusión vendría avalada porque el artículo 5 comienza señalando la regla general, que es la de la convivencia individual, continúa con lo que es la excepción, la regla general de la convivencia compartida, continúa con la excepción, que sería la convivencia individual, y después hace referencia a aquel supuesto en el que a un progenitor no se le puede atribuir un régimen de convivencia con sus hijos por las cuestiones que contempla. Si nos vamos al artículo 5.5, cuando se establece el control, se habla de determinar un nuevo régimen de convivencia, lo que significa que ya había uno, y se determina uno nuevo, y por lo tanto distinto del anterior. Sin embargo, si nos vamos al artículo 5.6, apartado último, se habla de, en este caso, cuando se dicte una resolución judicial que ponga fin al procedimiento, podrá revisarse de oficio de instancia de parte la ordenación de las relaciones familiares. No un régimen de convivencia que ya pudiera existir, sino que lo que se va a revisar es la ordenación de las relaciones familiares, de donde se puede deducir que a ese progenitor que estaba en curso en uno de esos procedimientos, pues no se le ha atribuido ningún régimen de convivencia, ni individual ni, por supuesto, compartida. Ahora bien, los requisitos es que ese progenitor esté en curso en ese proceso penal, de las características que marca el artículo 5, que haya una resolución judicial motivada y que haya un riesgo objetivo para los hijos e hijas o para el otro progenitor. Por lo tanto, habría que evitar automatismos a la hora de aplicar este apartado del artículo 5, porque el legislador está exigiendo que haya un riesgo. Por lo tanto, el mero hecho de estar en curso en ese tipo de procedimientos o que pueda existir un indicio de violencia de género doméstica no es sin más indicativo para eliminar un régimen de convivencia con ese progenitor, sino que tiene que existir un riesgo para los hijos. Bien, por mi parte nada más, quizá me he extendido un poco más de lo previsto y agradecerles su atención y bueno, si hay alguna cuestión, no sé si está previsto después. Muchas gracias. Felicitar a la profesora Estela Gara, pues.